Amigos de Living State México, ¿cómo están? Los saluda Alejandro Elizalde. Les doy la gran bienvenida a este gran podcast inmobiliario. Quiero platicarles que desde que comencé en el ramo inmobiliario, era increíble la cantidad de personas que escuchaba decir que le daba miedo comprar casa por los créditos y porque era muy fácil que te hicieran fraude. Desde ese momento he estudiado mucho la parte jurídica y en cómo podemos proteger a los clientes o incluso a los que no lo son, a todos los que hayan tomado la decisión de escuchar este episodio, que les aseguro les va a encantar. Sin más, vamos a comenzar. Así es, amigos, hoy vamos a platicar de la compraventa y los traspasos inmobiliarios y un poquitito nada más de los contratos de compraventa. Para saber qué es la compraventa inmobiliaria, debemos entender que se trata de dos procesos, una compra y una venta, es decir, que hay dos partes en esta operación, el comprador y el vendedor. Vamos a comenzar a hablar de la parte compradora. Primero, ¿qué documentación necesito revisar de la propiedad? Bueno, comencemos con el título de la propiedad, que es básicamente la escritura con su folio de inscripción al registro público de la propiedad y del comercio. ¿Y por qué empiezo con este documento? Aquí me tendré que desviar porque hay temas que debemos conocer antes. Es sumamente importante que sepas que lo único que te hace propietario de un inmueble es la inscripción al registro público de propiedad y del comercio, es decir, ni siquiera una escritura. Aquí te voy a comentar una anécdota rapidísima. Fíjense que hace unos meses un señor que nos hacía limpieza en la oficina de Metepec, en el Valle de Toluca, se acercó conmigo y me dijo: oye Alex, fíjate que quiero venderte una propiedad súper barata, la verdad es que me urge sacarla, dame 10,000 pesos y es tuya. Dice, la verdad es que me urge sacarla. A mí la verdad es que me hizo súper extraño. Mi afán, yo quise ayudarle pues para ver cómo podía obtener a lo mejor una mejor oferta que 10,000 pesos, ¿no? Suponiendo que sea a lo mejor un terrenito. Entonces le empiezo a preguntar pues por qué lo vendía en esa cantidad, si tenía algún problema o cuál era la cuestión, ¿no? En particular. Me contesta, mira, la neta no sé, no sé bien, aquí tengo la escritura, si quieres échale un ojo. Entonces me pongo yo a revisar la escritura y me doy cuenta de inicio que está a nombre de una mujer. Entonces le pregunto que quién es la persona de la escritura, ¿no? El señor me dice, mira, la neta es que no sé, yo me encontré esta escritura ahí por mi casa y la verdad no le quiero hacer todo el trámite para adjudicármela. Entonces, pues tú que te dedicas a esto de las casas, pues, ¿cómo ves? Pues quédatela, ¿no? Entonces, híjole, aquí te quiero aclarar a ti varios puntos porque hay mucho desconocimiento en este tema de los documentos y reitero, lo único que te hace propietario de un inmueble es la inscripción en el registro público de la propiedad. Si tú cuentas con una escritura como este señor, no se puede hacer absolutamente nada porque para apropiarte de la casa o el terreno se necesita el consentimiento de dos partes que ya te mencioné al inicio, un comprador y un vendedor. Esto debe hacerse ante notario público. Por ello es que cuando vas a vender tu casa con una agencia inmobiliaria, se te solicitan tus documentos en original y copia, aunque también hay error en los asesores que no aclaran o no explican este punto a los propietarios. Y esto lo hacemos para cerciorarnos que esté todo en orden y que efectivamente estamos tratando con el propietario. Entonces, nosotros como agencia inmobiliaria te pedimos todo este tipo de documentos para que se revise bien, que al momento que se llegue al notario pues no haya ningún problema. Esa es la realidad. Muchos tienen desconfianza, como comento, en darnos la escritura pública. Así se encopia el folio de inscripción, los documentos del vendedor. Entonces, aquí yo les comento, vendedores, no tengan ninguna desconfianza en este tema, porque para que nosotros nos podamos adjudicar, se necesita tu consentimiento ante el notario público. Y es que muchas veces se adquieren propiedades a través de un contrato privado, así lo quieren volver a vender. Déjame explicarte por qué no te recomiendo comprar una propiedad y formalizarlo solamente con un contrato privado de compraventa.
Este contrato, y que la gran mayoría de las veces ni siquiera está bien hecho porque no cumple con los criterios básicos para su legalidad, no te da el derecho de propiedad. Es decir, que legalmente no eres el dueño propietario. O sea que si el que te vendió tenía una escritura pública y esta persona llegara a fallecer, sus hijos o cónyuge en cualquier momento pueden desconocer ese contrato privado y hacer la adjudicación de esa propiedad tras la muerte de la persona que te vendió. Entonces, también muchos me han dicho, oye, en mi caso no aplica porque tengo un contrato notariado. La realidad es de que es el mismo caso. La única seguridad que te da eso es que el contrato al menos va a estar bien redactado porque lo hizo un abogado que conoce los básicos que debe tener, como el nombre de ambas partes, direcciones particulares, dirección completa del inmueble, medidas sin colindancias, entre muchas otras más, ¿no? Que veremos posteriormente en otro episodio, acompañado de un especialista, y vamos a explicar pues con mayor a detalle todo esto de los contratos. Entonces, este contrato notariado pues te será de mayor utilidad porque está mejor armado. ¿Cómo que de mayor utilidad? Entonces, ¿sirve o no un contrato privado? Atención aquí, o sea, sí te sirve, pero ten en cuenta que comprar solo con el contrato es comprar problemas futuros. Además que tendrás que realizar un juicio posteriormente para regularizar, ¿no? En la mayoría de los casos compran de esta forma porque piensan que el hacer el proceso ante un notario público es muy caro. Y la verdad es de que los problemas que te trae el no haber escriturado, son más caros y mucho más tardados. Ahora, si tienes un contrato de compraventa y quieres formalizar la compraventa en una escritura pública, hay que checar lo siguiente. Antecedentes registrales. Hay que acercarse al registro público de la propiedad, preguntar si el inmueble objeto está inscrito. Si hay inscripción, pon atención porque hay que verificar a nombre de quién está esa inscripción y rastrear cómo es que llegó la posesión del inmueble hasta la persona que te vendió. Si está inscrita a nombre de quien te vendió, la verdad es que es súper sencillo. Basta con ir a la notaría, llevar los documentos que te piden y listo. Pero si es otra persona, habrá que hacer entonces un juicio por prescripción positiva o lo que se le conoce también como un juicio por usucapión. Si no hay inscripción en el registro público de propiedad, tienes que solicitar ahí mismo. Se necesitan de certificados para que se pueda llegar a la escritura si es que no hay una inscripción en el registro público. Si ya estás ahí en el registro público, tienes que solicitar un certificado de no inscripción. Esto acredita que no está el inmueble inscrito, vaya la redundancia, en este registro público. Después tienes que verificar que no sea ejido. ¿Cómo lo haces? Te lanzas al Registro Agrario Nacional, pides que se verifique el inmueble con las medidas, colindancias, la dirección del inmueble, eso lo revisan, y tienes que solicitar de igual manera un certificado que te ayude a verificar que no es una propiedad comunal ni un ejido. Y viene un tercer certificado. Esto lo solicitas en el ayuntamiento de un municipio, del municipio que pertenezca, y esto es meramente para verificar o rectificar que la propiedad no pertenece o que no sea una propiedad municipal. Entonces necesitas 3 certificados, reitero, es el certificado del Registro Público de Propiedad, que es el de no inscripción, después el certificado del Registro Agrario Nacional, que es para verificar que no es una propiedad comunal o ejidal, y el tercero que es en el municipio, en el ayuntamiento, para verificar que no sea una propiedad municipal. Una vez teniendo todo esto, se realiza un trámite llamado inmatriculación administrativa. Este proceso se aplica, reitero, solamente cuando no hay ningún tipo de antecedente registral. Si sí hay antecedente registral, entonces viene el otro juicio, que es el de prescripción positiva, que también se le conoce como el juicio de usucapión. Se escucha complicado, ¿no? Pues el proceso, créeme, el proceso real es más tardado y más complicado. Entonces, la realidad es de que por eso es que no recomiendo que una compra de un inmueble de tu patrimonio
solamente lo acredites a través de un contrato de compra-venta, porque esa es la realidad, compras problemas a futuro. Bueno, esto es un poco respecto al proceso para regularizar un contrato de compra-venta, que ya me desvié un poquito del tema, pero les prometo hacer un video más especializado hablando sobre todo lo relacionado a los contratos. Entonces, regresemos a la parte compradora. Y te quiero platicar un poquito respecto al proceso en compra con crédito y el proceso con compra de contado. Posteriormente también hablaremos a detalle de los créditos hipotecarios con un súper especialista que de verdad no se pueden perder ese episodio. Te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones si es que nos ves desde YouTube, porque de verdad va a estar muy interesante. Estamos en pláticas ya con él solamente para acordar fechas. No te quiero adelantar quién es, pero va a estar muy interesante ese tema de los créditos hipotecarios. Retomando, en una compra a crédito, pues interviene una institución financiera, la cual te prestará una gran parte del precio de la propiedad al ser una suma importante de dinero. La institución financiera requiere una garantía, obviamente, que en este caso será la propiedad que estás comprando. Aquí hago un breve paréntesis y te quiero dejar bien en claro que la casa es tuya, el único propietario eres tú. El que el inmueble quede en garantía para la institución financiera no quiere decir que el banco, que Infonavit, Foviste son dueños también de la casa. Esto lo vamos a ver a detalle en el episodio de créditos hipotecarios. Entonces no se te olvide seguirnos aquí en nuestras redes sociales para que estés pendiente de ese episodio. Entonces esta institución financiera se asegurará que puedas pagarle y que acredites tu personalidad, ¿no? Por lo que te va a pedir una demostración de ingresos, tus documentos generales, y el proceso, pues bueno, la realidad es que para llegar a una firma en un crédito hipotecario, con cualquier institución, puede variar desde unos 20 días naturales hasta unos 60 días naturales aproximadamente. Ahora, una vez que tienes autorizado el crédito, necesitarás pagar algunos conceptos, ¿no? Tales como un enganche en caso de que aplique y por supuesto del avalúo o avalúos, porque hay estados de la República donde te piden dos avalúos, un avalúo comercial y un avalúo fiscal. Entonces ahorita vamos a llegar a ese punto. Y al momento de llegar al notario público debes pagar traslado de dominio, que es lo que se le conoce como el impuesto, es un impuesto federal, que es el ISAI, Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles. Tienes que pagar también tu inscripción al Registro Público de la Propiedad y del Comercio, tu escritura pública y aparte los honorarios del notario. Estos últimos gastos, que son a los que se le conocen como gastos notariales, van a variar de acuerdo al estado de la República donde te encuentres. Van a variar desde un 6% hasta el 10% del valor de la vivienda. Reitero, depende del estado donde te encuentres. Hay estados que son caros. En Ciudad de México tienen una gran ventaja que justamente ahorita en estos tiempos de marzo se lleva la jornada notarial. Entonces encuentras gastos notariales desde un 4% más o menos. Entonces es importante que revises todos estos puntos si estás por comprar un inmueble. Aclaro también ahí, Ciudad de México es el único estado de la República Mexicana que tiene jornada notarial. Entonces también en ese aspecto pues es bastante bueno. Vamos a hablar de las compras de contado. Esas compras pues son mucho más rápidas para llegar a la escritura porque pueden ser incluso en 2 o 3 días naturales. En teoría, en estos casos no aplica el pago de avalúo o avalúos, sin embargo, algunos estados de la República lo solicitan. ¿Qué es un avalúo para empezar? Un avalúo es un estudio que realiza un perito evaluador donde realiza una investigación para determinar el valor de la propiedad, de acuerdo a la zona donde se encuentra y el valor comercial de propiedades similares a sus alrededores. El avalúo lo suelen pedir las instituciones financieras para detectar si la casa objeto de compra realmente vale lo que se está pidiendo y haga un préstamo con base a un valor real, ¿no? Ahora, ¿por qué digo que en algunos estados no piden avalúos?
Pues porque realmente entienden que el valor a pagar por la propiedad ya fue acordado entre ambas partes y ambos estuvieron de acuerdo con ello. Además, que el dinero lo pagará el comprador de su bolsillo directamente, no va a depender de una institución financiera. Pero bueno, la verdad es que no me voy a meter en esos temas que pueden ser un poco polémicos. Así que depende del estado donde vayas a comprar una propiedad. Yo te invito a que puedas realizar una investigación sobre los gastos en ese estado particular, ¿no? ¿Qué es lo que te piden en caso de una compra de crédito o de contado? Compra de crédito principalmente en el tema de avalúos, de contado o a crédito. Entonces, estábamos hablando que una compra de contado solamente se te puede pedir o no avalúo o avalúos y por supuesto la documentación de la propiedad. Ahora sí vamos a hablar de los documentos que pide el notario. Documentos de la propiedad. Pues bueno, nos va a solicitar el título de la propiedad, que puede ser en este caso la escritura pública, la inscripción, el folio de inscripción al registro público de la propiedad y del comercio. Nos van a solicitar también la última boleta de predial con su respectivo pago para verificar que obviamente pues todos los pagos se encuentren al día, que no haya ningún tipo de adeudo en la propiedad. Te van a pedir la última boleta del agua, también con su respectivo pago, los planos del inmueble. Si estás pagando una hipoteca aún de la casa, pues te van a pedir su respectiva carta de saldos. Y si ya se terminó de pagar la propiedad, pues te van a pedir la inscripción de la cancelación de hipoteca o la carta de instrucción de cancelación. ¿Qué es este último requisito? Cuando compras una casa a través de un crédito hipotecario, se inscribe en el registro público de la propiedad un gravamen, una deuda. Esto quiere decir que cuando terminas de pagar ese crédito, tienes la obligación de solicitar una carta de liberación de hipoteca o una carta de cancelación y tienes que llevarla ante un notario público para que el notario público la pueda inscribir en el registro público de la propiedad y del comercio y aparezca en el antecedente registral que esa deuda ya fue saldada, ¿no? Ahora, los documentos del comprador. ¿Qué documentos nos va a solicitar el notario del comprador? Te van a pedir tu identificación oficial vigente, tu acta de nacimiento y matrimonio en caso de que aplique, comprobante de domicilio, también un comprobante de domicilio actual, tu constancia de situación fiscal, porque como ya sabemos, esto también genera un impuesto al momento que compras un inmueble, que es el impuesto sobre adquisición de inmuebles, tu CURP y comprobante de ingresos. El comprobante de ingresos, pues meramente se quieren cerciorar que la casa la estás comprando con recursos de procedencia lícita, de a través de tu trabajo, de alguna venta de algún coche que realizaste, de alguna venta de otra casa. Entonces, para eso te piden también comprobante de ingresos, que pueden ser tus comprobantes vía nómina o estados de cuenta. Ahora, teniendo un poquito más claro el tema de la compra, vamos a hablar de la venta de inmuebles. Y atención, vendedores, porque aquí te voy a platicar de tus obligaciones y también algunos tips para que tu propiedad pues, se pueda vender más rápido. Primero, si estás pensando en vender tu propiedad, ten en cuenta su estado financiero y su estado físico. Es decir, si tienes alguna hipoteca pendiente, tienes alguna hipoteca que sigas pagando, tanto como el estado estructural del inmueble, las condiciones físicas de tu casa. Si aún sigues pagando tu casa, no te preocupes, sí puedes venderla, excepto si la estás pagando con Foviste, que ya te platicaremos un poquito más al respecto en el episodio de créditos hipotecarios. Pero bueno, ¿cómo se puede vender la casa si es que tienes hipoteca? Pues la verdad es de que es un proceso normal, es el mismo procedimiento que platicábamos anteriormente. Incluso, si tienes hipoteca, hay que solicitarle al banco la carta que te decía, la carta de saldos, para que pase al notario público y ellos también le indiquen al comprador o a la institución financiera, en caso de que el comprador traiga un crédito, le indique cuál es el monto adeudado para que la institución pague ese monto a la institución que le debas y el resto ya te lo pagan a ti como propietario, ¿no? Entonces, aquí también te menciono lo siguiente. No hay ninguna diferencia para ti, vendedor, el vender tu casa a través de un esquema de crediticio o a través de contado. Tú recibes la lana en una sola exhibición.
Entonces de eso no hay mayor problema. Ahora, hablemos de impuestos, ¿no? Del tema del fisco, porque al vender un inmueble se causa un impuesto que es el ISR. Recuerda que este impuesto es creado para toda utilidad o ganancia recibida, ya sea por tu trabajo reflejado a través de tu pago de nómina, por ventas, etcétera. Todo lo que genere una ganancia causa este impuesto. El concepto en este caso es por enajenación de bienes inmuebles. Pero no te preocupes, si no has vendido un inmueble en los últimos 3 años, puedes exentar al 100% este impuesto. Siempre y cuando, bueno, también tu propiedad no rebase las 700,000 UDIs, que al mes que estamos grabando esto, mes de marzo 2021, es de poco más de 4,700,000, son 4,712,000 y cachito. Si pasa este precio, solo pagas el ISR de la diferencia. Y atención aquí porque también hablaremos sobre ISR con un gran amigo mío que trabaja en la notaría número 94 del Estado de México. Vamos a hablar en particular del impuesto sobre la renta. También ya nada más estamos pendientes de poner una fecha en especial, pero ya va a ser muy, muy, muy pronto. Te decía entonces que puedes exentar este impuesto siempre y cuando demuestres que viviste en ese inmueble. ¿Y cómo demuestras la habitabilidad del inmueble? Pues bueno, tienes que presentar cualquiera de estos documentos. 1. Comprobantes fiscales de pagos efectuados de luz. 2. Comprobantes fiscales de pagos efectuados de teléfono, internet, telefonía, estados de cuenta bancarios de casas comerciales o de tarjetas de crédito no bancarias, tarjetas departamentales, por ejemplo. Tu credencial para votar también la puedes presentar, pero tiene que tener el domicilio de la casa habitación que estás vendiendo, ¿no? Estos documentos que te estoy mencionando pueden pasar a tu nombre como propietario, de tu cónyuge o bien de tus ascendientes o descendientes en línea recta, es decir, tus hijos, obviamente que sean mayores de edad, o tus padres. Ahora, cuando te digo comprobantes fiscales, me refiero a que deben de venir con tu RFC. Para esto debes de llamar a la empresa de luz o teléfono para que lo puedan agregar a tus recibos. Atención aquí porque no te va a servir un RFC genérico que viene, ¿no? ¿Cuál es el RFC genérico? El de XAXX10XAXXX, ¿no? ¿Por qué? Porque el RFC, como te comentaba, debe ser tuyo. ¿Quién es el que va a exentar el impuesto? Pues vas a ser tú. Muchos clientes, de verdad, muchos clientes, te menciono esto porque en su momento, cuando llega el momento de hacer bueno, nosotros recibimos los recibos, le decimos, oye, ¿sabes qué? No tiene tu RFC, no vas a poder exentar el impuesto. Pues de verdad hay varios clientes que nos saltan, van directo al notario a dejar los comprobantes y resulta que el notario, pues bueno, el abogado nos echa una llamada, nos dice, oye, ¿sabes qué? No puedo exentar el impuesto con este recibo de luz porque no tiene RFC. Lo revisamos y tiene el RFC genérico. Entonces, sí te hago la recomendación que verifiques y que pidas a CFE o a tu compañía de teléfono, de internet, que te puedan poner el RFC completo con su homoclave para que no tengamos ningún problema al momento de querer exentar el impuesto sobre la renta. Y ahora también, ¿cuáles son tus obligaciones como vendedor? La realidad es que no son muchas, pero sí son importantes. Ahí te van. Primero, tienes que entregar el inmueble sin ningún tipo de vicios, totalmente funcional, salvo que se haya pactado otra cosa con el comprador. Y esto va acompañado de un tip. El que tengas tu inmueble bien pintado, limpio, sin hoyos en la pared, etcétera, te ayudará a que cuando vayan clientes potenciales crezca su interés en tu propiedad y que a su vez también te quieran negociar menos el precio. Bien dicen que de la vista nace el amor. Y créeme que cuando van a tu casa, la ven sucia con las paredes manchadas, inmediatamente van a pensar que es un inmueble que no le hacen mantenimiento y se les vendrá a la mente todo lo que tienen que reparar si es que la llegaran a comprar. Aunque sea solo una pared sucia,
sin mencionar que te querrán bajar el valor del inmueble, ¿no? Y de una manera importante, porque de repente, no sé, nos ha pasado que llegamos a una casa, de verdad nos llegó a ver una donde le hicieron una reparación en el techo, se veía mal resanada, mal pintada, ¿no? Llegaron las personas y me comentaron afuera, oye, es que el inmueble tiene humedad, ¿no? Hay que tirarle porque se ve que el techo ya se va a venir abajo, no me da confianza, cuánto le tengo que invertir. Si la compro, pues le bajo al menos, mi oferta sería 50,000 pesos menos. Entonces, híjole, o sea, son detallitos que aunque parezcan mínimos, son muy importantes que debes de tener en cuenta si estás vendiendo tu propiedad. Entonces, aquí viene tu segunda obligación, muy importante. Esta recomendación de verdad es muy importante porque de igual manera es muy raro el asesor inmobiliario que la conoce. Cuando vendes un inmueble, tienes un plazo que va desde los 3 meses hasta los 6 meses en el que te tienes que hacer responsable de cualquier tipo de vicio que llegara a resultar en el inmueble. Reitero, siempre y cuando el comprador no haya aceptado así el inmueble, porque también sabemos que a lo mejor se puede llegar a una negociación en el precio de 100,000, 150,000 pesos, 50,000 pesos menos, pero se entrega en unas condiciones pues un poco diferentes. La casa puede tener detalles en la cocina, en las paredes, algún tema de humedad, ¿no? Si esto fue aceptado así por el comprador, pues bueno, no hay ningún problema. Pero si eso no fue aceptado, entonces pues tienes que responderle. Así como cuando compras tú una casa nueva y el constructor te da una garantía, que por lo regular es al menos 1 año, 5 años, 3 años, tú le tienes que responder igualmente con una garantía, que son de 3 a 6 meses, depende del estado donde te encuentres, y que muy pocos asesores lo saben y te lo comentan cuando estás vendiendo tu casa. Entonces, esto es bien importante. Así que si solo pintaste, por ejemplo, una pared para ocultar una humedad importante, pon atención porque el comprador te puede llegar a demandar la reparación, los daños y costas que llegue a generar la evicción y saneamiento de la propiedad. Entonces, mi recomendación es que no actúes también tú de mala fe porque te puede resultar más caro. Mejor arregla bien los desperfectos de tu propiedad. Déjala bien para que no tengas problemas de este tipo, porque también sabemos que hay vendedores que quieren ocultar una humedad importante o algún tipo de vicio en la casa, algún daño estructural incluso, solamente la resanan y después vienen los problemas, ¿no? Entonces ten cuidado porque eso puede traer consecuencias legales importantes. Ahora, vamos a pasar a ver los documentos que vas a necesitar tú como vendedor al momento que se llegue a formalizar con el notario público. El notario público te va a solicitar tu identificación oficial vigente, un comprobante de domicilio actual, que no sea mayor a 3 meses. Esto aplica tanto para ti vendedor como comprador. Constancia de situación fiscal, porque como también ya platicamos, también generas un impuesto que es el impuesto sobre la renta, aunque se vaya a exentar, te piden tu constancia de situación fiscal para corroborar pues tu RFC, etc. Acta de nacimiento, tu acta de matrimonio también en caso de que aplique, hay que verificar también ahí en el acta de matrimonio si estás por sociedad conyugal, lo que le llaman bienes mancomunados, o estás por bienes separados o a ver si hay algún tipo de otro acuerdo. Entonces es bien importante revisar toda esta documentación porque también si la casa que tú vas a vender la sacaste a lo mejor cuando estabas casado y a lo mejor ya estás separado, no solamente no necesariamente divorciado, pero a lo mejor estás separado o no está enterada tu cónyuge que vas a vender esa casa, el contrato pues tiene que venir firmado por ambos porque pues ambos son propietarios. Entonces por eso es bien importante revisar las escrituras de la propiedad, el título de propiedad, así como el acta de matrimonio. Si es divorciado, pues también es importante investigar cómo es que se adquirieron los bienes antes o después del matrimonio. También te van a solicitar un estado de cuenta donde se te va a depositar los recursos de la venta. Aquí es bien importante, te voy a dejar un tip que te puedas acercar a tu banco para verificar que no tengas un límite de depósito, de transferencia en tu cuenta. Porque créeme que no vas a querer
que al momento que depositen los recursos de la venta de tu casa y tú los quieras disfrutar, irte de vacaciones, comprarte un coche, una camioneta, te congelen tu cuenta, ¿no? O te la bloqueen. Entonces es bien importante que te acerques al banco donde vas a querer que te depositen y verificar que no tenga ningún tipo de límite. Si es así, preguntar si se puede ampliar ese límite de transferencias, o bien tendrás que tramitar otro tipo de cuenta en ese banco o en algún otro. Vámonos ya con el último tema y muy importante, los traspasos inmobiliarios. Ay, cómo me encanta hablar de este tema, porque hay gente que afortunadamente ya empieza a tener un poco más de conciencia de las consecuencias que puede llegar a traer este tipo de operaciones, ¿no? Lo que se le conoce como los traspasos inmobiliarios. Mi recomendación personal, de verdad, no lo haga, compa. No lo hagas. Los traspasos surgen cuando a lo mejor nos queremos hacer de una propiedad, pero no tenemos un buen historial de crédito y además no contamos con todo el recurso monetario para comprar una vivienda. Y o también cuando alguien a lo mejor compra una propiedad a crédito y no sabe que puede vender esa propiedad aún teniendo un crédito hipotecario de por medio. Entonces, este tema tiene una gran similitud con los contratos de compraventa, pero ahorita, pues bueno, ya vamos a enfocarnos al traspaso. Empiezo con lo más importante y de verdad con lo que quiero que se te quede súper clavado en la cabeza. Un traspaso inmobiliario no tiene validez jurídica, así como lo escuchas. Un traspaso no tiene validez jurídica porque la acción que se está realizando es prácticamente, yo estoy pagando mi casa a Infonavit, ¿no? Ya no puedo pagarla, ya no quiero seguirla pagando, así que mejor se la vendo a alguien más, que me dé una lana de lo que yo ya he pagado al crédito y que continúe pagando él mi crédito. Aquí yo te pregunto, ¿qué pasa si cualquiera de las partes, ya sea el comprador o o la parte vendedora, llega a fallecer? ¿Qué pasa? Si es el titular del crédito el que llega a fallecer, ya lo vimos en el episodio pasado, ¿no? Donde hablábamos de las sucesiones. A lo mejor dejó un testamento y no incluyó esa propiedad, pues porque de buena onda reconoció el traspaso que hizo contigo, reconoció que a lo mejor esa ya es tu casa y por eso ya no le incluyó. Pero resulta que el cónyuge o los hijos no reconocen ese traspaso o ni siquiera estaban enterados del mismo, ¿no? Y empiezan a hacer un juicio de sucesión legítima para adjudicarse esa propiedad. Entonces, ahí adiós casa y adiós dinero, porque ya no vas a ver nada. Ahora, ¿qué pasa si es el comprador? ¿Por qué le pongo entre comillas? Porque no estás comprando una casa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si llega a fallecer en la parte compradora? Pues nadie puede reclamar la propiedad porque la realidad es de que no tienes un documento que acredite el derecho real de la propiedad, ¿no? Es más, a lo mejor sí me han comentado también, oye, a lo mejor cada uno de cuántos llega a pasar eso. Bueno, te la compro, que sea raro que llegara a fallecer, ¿no? Vamos a ponerlo así. Vamos a un caso un poco más realista. Vamos a suponer que la titular del crédito, quien está pasando la casa, se va a otro estado a trabajar. Entonces pierden el contacto, el comprador sigue haciendo sus pagos y de repente un día el titular del crédito se queda sin chamba, ¿no? Y deja de hacer las aportaciones al crédito y obviamente tú como comprador pues no estás enterado de esa situación. Tú sigues haciendo tus pagos en tiempo y forma y la otra persona pues reitero, no dejó de hacer aportaciones. Pasa así 1 o 2 años y llega el día en que a lo mejor llegan a la casa con una notificación de desalojo porque la propiedad pues ya se la adjudicó, en este caso Infonavit, ¿no? Por falta de pago. Ya perdiste toda la lana que pagaste y ¿cómo reclamas? ¿Con qué fundamento? No tienes forma de reclamar. Entonces, yo te recomiendo de verdad que evites a toda costa el hacerte de tu patrimonio a través de un traspaso. Tienes muy pocas armas para poder pelear el inmueble mientras haya una hipoteca que no es tuya en el inmueble.
Mejor acércate con nosotros o a una agencia de brokers hipotecarios para revisar tus opciones para comprar un inmueble. Recuerda, de verdad, recuerda aquí que estás hablando de tu patrimonio. Es una de las decisiones más importantes de tu vida y que no te lo debes de tomar a la ligera. No compres a través de traspasos inmobiliarios. Reitero, acércate con nosotros, con cualquier agencia de brokers, con un banco, para que puedas estudiar tus opciones. Hay un crédito hipotecario del que vamos a hablar en nuestro episodio justamente de créditos hipotecarios, que ofrece una SOFOM en el cual te puede prestar sin importar que estés pésimo en buró de crédito. Entonces, esa es una muy buena opción que se están creando para evitar los traspasos, para evitar los fraudes inmobiliarios. Entonces, hay ya mucha información en internet a través de este podcast que de verdad te transmito toda la experiencia que hemos tenido en los casos que nos hemos encontrado, para que no pases por una situación similar y pongas en riesgo tu patrimonio, el patrimonio de tu familia. Entonces, pues bueno, la verdad es que ya vamos a dejar por terminado, vamos a dar por terminado el tema de hoy. Cuéntame en los comentarios qué te ha parecido este episodio. Leemos de verdad todos los comentarios y tratamos de contestarlos todos. Suscríbete a nuestro canal. Si te gustó este video, sabes que puedes indicarlo. Déjanos un like. Yo soy Alejandro Elizalde. Esto fue el podcast inmobiliario. Nos vemos muy pronto. Hasta la próxima.